Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo vivo. Hoy tengo el gusto de por fin compartir este vivo junto a Juanita, este vivo que venimos postergando, se viene postergando, venimos creando así, para qué cosa buena lo estamos postergando. Hoy lo vamos a descubrir. Bienvenidos a todos. Hoy vamos a dar comienzo a este vivo de este ciclo de vivos Viviendo en Bioexistencia, que tengo el honor de compartir todos los martes cada 15 días con Juanita Cero, consultora certificada en bioexistencia consciente. Ella está en Estados Unidos. Ahora son las 15 horas de Juanita, 17 de Argentina. Y bueno, vamos a dar comienzo a este programa de hoy dedicado a las alergias, fobias y ataques de pánico. Así que vamos a dar comienzo. Vamos a dar la bienvenida a Juanita. Hola Juanita, ¿cómo estás? Hola Arnaldo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, amiga? ¿Se escucha Muy bien, bien? mucho tiempo sin coincidir en un vivo, culpa mía. No, la culpa no existe, no existe. Yo sé, pero responsabilidad, asumo 100% la responsabilidad de Muy todos estos bien, muy bien, ataques. ahí está. Esta responsabilidad que no carga ni culpa, ni peso, ni nada, porque sabemos que nuestro lado inconsciente nos maneja siempre, nos domina, y bueno, por algo se viene postergando. Yo te escucho medio bajito, no sé si vos me escuchás bien. Yo te oigo bien, a ver, déjame, miramos. Tal vez el volumen, pero yo lo subí a fondo. Yo también, no sé qué puedo hacer entonces. Hola María Hola María Mercedes, ¿cómo Mercedes, estás? ¿cómo estás? Bienvenida. No sé, María Mercedes, ¿tú me oyes bien? Yo te escucho, pero bajito, no sé por qué. Ah, bueno, pero yo siempre hablo bajito. Tengo problemas yo, entonces voy a tener que ir a consulta. No sé, pero sí es un comentario común de las personas con las que hablo y es que mi tono de voz tiende a ser muy suave. Sí, el mío también. Suave, grave, pero bajito. Así que bueno, son Bueno, nuestros códigos. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Gracias, Alejandro. Bueno, acá estamos, por fin, se nos dio este encuentro por fin se para nos dio. hablar de estos síntomas que también atendemos en consulta. ¿Vos también estás certificada en alergia, fobia y ataque de pánico? Muy bien, los Sí, dos estamos certificados en estos tres tipos de síntomas por Humano Puente, un lugar que nos reunimos en campus continua, en continuo proceso de evolución, de intercambio entre consultores, Lucrecia, Bianchi, Pablo, que son los creadores de esta corriente. Y bueno, estamos preparados para recibir a cualquier consultante con este tipo de síntomas. Y bien, si bien yo atendí ya varios casos de alergia hace varios años, nunca atendí todavía fobias y ataques de pánico, ok, pero lo he experimentado personalmente. Así que desde la experiencia personal puedo decir que tengo esas tres experiencias. Bueno, sabemos todos que cualquier síntoma, ¿no? Al principio es desagradable, pero la verdad que te llevan a un autodescubrimiento bellísimo y bueno, a seguir sanando esas heridas, esos dolorcitos del alma, que simplemente se manifiestan de esta forma. claro, así es. ¿Qué te parece, Arnaldo, si los contamos un poquito en qué consisten las alergias y cómo nuestro cerebro, nuestro inconsciente, también empieza a tomar la información del entorno? O sea, cómo se programa una alergia.
Sí, está bueno, está bueno. Sí, como sabemos desde la bioasistencia consciente, esto lo presentaron hace varios años ya. Sabemos que el tiempo es cíclico, no es lineal, la mente cree que es lineal y está bien, lo siente así, lo vive así, como que el tiempo pasa constantemente, pero cada, cada círculo de tiempo estamos reviviendo escenas del pasado y nos encontramos con distintos escenarios, por así decirlo, porque la vida es una obra de teatro, por eso es que somos nuestros propios directores, decimos, cuando tomamos las riendas de esto, empezamos a un camino de conciencia, a recordar eh, a partir de estos dolores, de estas, en este caso, alergias, que simplemente estamos reviviendo otra vez un escenario parecido con muchos tintes y el mismo tono de aquella vez que nos dolió profundamente algo, un suceso en nuestra vida y que, bueno, que obviamente quedó algo ahí por resolver, por sanar, por liberar emociones y todo esto hermoso que nos dedicamos a hacer nosotros mismos y acompañar, ¿verdad? A todo aquel que se anima a descubrir todos estos mensajes, este tesoro que hay atrás de este síntoma de la alergia. Y bueno, una forma es cuando se revive y tenemos una manifestación física, ya sea cutánea, eh, hasta podemos revivir un edema de glotis, que sabemos que es cuando cierra la glotis el paso del aire, y bueno, es un momento bastante traumático donde esa falta de aire es literal y bueno, puede llevar hasta, inclusive hasta la muerte si no se atiende con rapidez, ¿verdad? En una urgencia médica. Y simplemente, bueno, ese hecho nos está reviviendo un momento muy traumático de nuestro pasado. Por lo general, siempre la vivimos nosotros a ese hecho traumático. Por eso es que ¿qué queremos decir cuando se repite el escenario, cuando nuestra psiquis interpreta varios componentes de la escena que estuvieron también en esa escena anterior dolorosa? eh, el inconsciente te informa, te dice, mirá, está por venirse de vuelta eso que viviste y que te dolió tanto. Esa casi vez que moriste, bueno, estás muy cerca de volver a repetirlo y te aviso de esta manera. La alarma es, no sé, te hago brotar la piel, como decía, te hago sentir una intolerancia a algún alimento, y falta de aire, conflicto para poder respirar y bueno. Así que esa es la manifestación. No sé si voy bien, vos me dirás, Juanita. Claro, o sea, acá lo que tenemos que pensar es Hola, que Nati. nuestro cerebro, hola Miriam, hola Hola, Natalia, Miriam. nuestro cerebro es como una cámara de vigilancia. Si ustedes lo ven, está todo el tiempo prendida pasando, grabando lo que está ocurriendo, pasando como un cassette, grabando sonidos, grabando imagen y digamos que es una super cámara de vigilancia porque también graba olores, percepciones. Mm, ¿Y qué ocurre? Esta cinta está rodando todo el tiempo, pero ¿cómo se me programa a mí una alergia? Ocurre un evento doloroso e inmediatamente vamos a decir que la persona que está encargada del sistema de vigilancia, pongámoslo como si fuera una empresa de seguridad, ¿no? El guardia que está allá en el centro de control revisando estas grabaciones dice, uy, acá pasó algo, revisemos todos los elementos que están presentes en esta escena, ¿sí? Más allá del hecho doloroso, toma a todos los elementos que están presentes en esa escena y los pone en una carpeta que dice, aquí, esto que está acá, puede generar un potencial peligro porque están asociados a este momento doloroso. Más adelante en la vida
una persona puede estar en una situación en la que más de uno de estos elementos dolorosos, no dolorosos, más de uno de estos elementos que estaban presentes en el momento doloroso están ahí, están activos, e Los alérgenos. inmediatamente el guardia de seguridad manda una alerta y dice, uy, aquí hay como muchas cosas que se están repitiendo, Ujú, entonces es súper importante que esta persona se ponga en alerta, que el organismo de esta persona se ponga en alerta de alguna forma para tratar de evitar eso súper doloroso que ocurrió. Y ahí ya vienen entonces los síntomas, o sea, se presenta la alergia y los síntomas, digamos que se presentan también dependiendo o nos están contando un poquito la historia de a qué está relacionado ese evento doloroso que hubo en el pasado. Acá no está pasando nada, la persona puede estar muy tranquila, pero es la ujú. coincidencia de más de uno de estos elementos que estuvieron presentes en el momento doloroso los que me activan esta reacción del organismo de alerta, de tengo que ver qué es lo que está pasando acá, qué es lo que puede llegar a ser peligroso para mí y cómo puedo evitarlo. Ujú. Exacto, lo describiste muy bien. Aclaramos que lo que la medicina, porque yo he ido a especialistas en alergia en su momento cuando lo tuve, le llaman alérgenos a ciertos componentes. Por lo general son muy parecidos todos, que eso está descrito, bueno, acá no lo tengo a mano, pero el libro de celiaquía e intolerancias y alergias, Ujú, y en el otro también anterior está, eh, que hay ciertos elementos básicos, digamos, en las alergias que tienen en cuenta los especialistas, pero hay otros que no. Por ejemplo, ciertos aromas, no necesariamente tenés que tener un contacto directo con un polen o ingerir el alimento y tragarlo y todo, sino a veces con solo sentir el olor, ver la imagen, eso es muy loco, digamos, que cuando lo descubrí me impactó. Con solo ver la imagen, ya ahí hay uno de mis sentidos que está involucrado, con solo sentir un olor característico de que me revive la escena, un perfume, y ya se empiezan a sumar, ¿no? Imagen, olor, sonido, y simplemente te avisa, mirá, como te avisa cuando venís distraído con el celular o con lo que fuera, ¿viste? Y vas a cruzar la calle y pones un pie ya bajar la acera, ¿viste? Apoyar un pie en la calle y no sentís ni ruido ni nada porque estás muy distraído, pero tu cuerpo percibe que dobló un auto fuerte y te va a pasar, te está pasando muy cerca y antes que se acerque vos inconscientemente haces el paso hacia atrás y evitas una tragedia, ¿no? Evitas la muerte, te salvas la claro. vida. Bueno, eso mismo quiere hacer con cualquier manifestación alérgica que se te presente. Y de ese mismo modo, cuando uno recuerda, se desprograma el síntoma físico. Sí, Muy probablemente que se desprograme en la primera toma de conciencia, muy probablemente, no siempre, a veces eso está un poco lleva más. más tiempo, pero siempre recomendamos, eh, si el síntoma así lo desea y persiste y es muchos síntomas le genera a la persona, comenzar un ciclo de consultas que lo lleve a esos recuerdos bien profundos, porque sabemos que todo se programó en el transgeneracional, en nuestra vida larga, en nuestros ancestros, en esos códigos que creamos para precisamente esto, vivir esta experiencia que también es una experiencia más de todas las reacciones alérgicas. Claro. Hola Gilda querida, ¿cómo estás? Aquí vemos esto y es que si el organismo de una persona tiene una predisposición para desarrollar una alergia específica es porque los dramas o las historias emocionales se han estado repitiendo a lo largo de generaciones y me generan esa predisposición en la biología de la persona para que reaccione de esta manera, generándome una alergia a algo. Y esto que decías ahorita me acuerda mucho, creo que no sé si esto lo ponen también en el libro, tal vez sí lo ponen en el libro, pero piensen un poquito en el tema de cuando les nombro un limón.
Ustedes se imaginan el limón e inmediatamente la reacción de su cuerpo es empezar a generar una reacción Sí, para empezar a salivar. O sea, yo en estos sí, momentos sí. imaginándome el limón, ya tengo la boca llena de saliva porque mi organismo se anticipa a el tener el limón en la boca. Entonces me empieza a generar reacciones. Es un poco así este mecanismo de que yo sé que me puede llegar a pasar algo, entonces mi cuerpo inmediatamente empieza a tomar una serie de reacciones preveyendo que venga este momento en el cual se va a presentar la tragedia. Eso es como la alergia a Ujú. grandes rasgos, pues. Em, no sé Claro, si le llamamos desde la existencia consciente el testigo involuntario. Así me gusta llamarlo porque lo describe perfectamente. Es algo que está ahí, vos no lo tenés 100% registrado a lo mejor porque no lo estás viendo fijamente. Ahora, por ejemplo, yo qué sé yo, tengo libros, puedo tener una planta acá atrás, que un jazmín, por ejemplo, que es muy aromático, muy perfumado, y ocurre una tragedia ahora en este mismo instante, eh, y mi inconsciente lo está tomando, ese aroma lo está percibiendo, sabe que hay un jazmín allá atrás, y mirá cómo te nombro ya el jazmín, porque era uno de mis rechazos, ok, de mis fobias, no se perdón, me manifestaba, ¿qué se escuchó? el perro Ah, que está... no, mirá, qué fuerte, hay una buena señal ahí. Sí, fíjate. Una fidelidad al clan y a ese ancestro, mirá vos. Porque es un perro que está hablando ahí, ¿no? Que me está diciendo Arnaldo, mirá, hablaste del jazmín. Tengo varios jazmines ahora. Ujú. Y la verdad que no lo siento así ahora, que tomé esta conciencia. Me amigué muchísimo. Hasta a veces cuando está en flor me gusta cortar, ¿viste? Nunca ladra tigre. Pero no es tigre, debe ser tigre mi perrita, ¿viste? Nuestra perrita con Alejandra, pero es tuyo ese que está Es el ladrando. mío, es O'Brien, que está Ah, ladrando. ¿cómo se llama? O'Brien. O'Brien. O'Brien está ladrando. Ujú, así es. Bueno, y bueno, esa es una de mis tantas, digamos, fobia, nunca se me manifestó a nivel cutáneo, ni olfativo, ni me hizo lagrimear, ni nada. Sino simplemente un rechazo que yo sentía enseguida, decía, acá hay olor a muerto, olor a cementerio. ¿Viste? No, Sí, me hace recordar a eso, al cementerio. claro. Yo por más que estuvieran las flores de jazmín hermosas, ¿viste? Saludables, recién cortadas, que mucha gente las usa para aromatizar el ambiente o usar los pétalos en el agua para lavarse, con eso es un ritual muy lindo. No, no, lejos, ¿viste? Fobia, eso es una fobia, un rechazo, digamos, consciente. ¿Y por qué digo, después de comenzar este camino, ¿no? Porque es uno de los tantos rechazos que percibí así, pero muy fuerte. Y bueno, me llevó a eso de cuando era niño, me llevaban al cementerio, que yo no me gustaba, pero no podía decir no, no quiero, como de paseo de domingo, eh, a visitar a la tumba de mi abuelo paterno y bueno, porque justamente era su cumpleaños en la época de jazmín, que estaba bien florecida, era la flor que se usaba para llevarle y vos entrabas al cementerio y obviamente estaba todo inundado con esas flores, todas las tumbas también le habían llevado a sus familiares las mismas flores, entonces vos entrabas y era, por eso mi consciente asociaba automáticamente, olor a jazmín, cementerio, listo, ya está. Con crisis de pánico. ¿Al encierro? Bien, bien, Hola, sí. bien. Hay que verla específicamente, a esa crisis de pánico, que ella a mí también me hacía recordar al cementerio. Ahora me he estado imaginando por qué mi hija ama los jazmines. Mirá vos, Amigando, claro, se estaba amigando porque la hija ama los jazmines. tu hija Interesante. no tuvo esa experiencia a lo mejor de ir a los cementerios en la época de los jazmines o no asocia el jazmín con la muerte. ¿Y a vos cómo te llevaban? A lo mejor también en la misma época y lo asociás, claro, ¿viste? El Ujú. inconsciente asocia. Y con respecto al otro comentario,
¿Qué para memoria que puede lo haber vean, detrás del porque miedo al encierro? sí, léelo en voz alta para las personas que lo ven en diferido. Acá pregunta, soy Sil Roldán, ¿qué memoria puede haber detrás de miedo al encierro con crisis de pánico? Bueno, esa misma memoria, no hay que ir muy a lo simbólico. Yo, Eh, esto, perdona, me suena que podría haber historias muy relacionadas con este primer estadio de estar en la vida intrauterina y cómo se sí, vivió esa vida intrauterina. ¿Qué le estaba pasando a mamá durante el embarazo? ujú. ¿Qué emociones estaba experimentando? Que fue una de las cosas que se estaban hablando también de todas las personas para las cuales el tema de la pandemia terminó siendo tan fuerte, de por qué ese sentirse encerrado terminó siendo tan fuerte, y es lo mismo. ¿En qué lugar, en qué momento en tu vida estabas en un espacio reducido y cuáles son las historias que estaban ocurriendo alrededor? Entonces tocaría ir a mirar a ver qué estaba pasando con mamá, cómo transcurrió el embarazo, había algún tipo de elemento peligroso en Ahí el está. territorio. Mi mamá perdió a mi hermano a los 4 meses, sería un mellizo mío. Claro. Ahí es el principal, digamos. Ese sí puede ser bien simbólico, encierro y muerte en un lugar Muerte dentro cerrado. del Bueno, encierro. ahí sí. Y ahora, cada vez que estás en un lugar cerrado, como un baño, por ejemplo, que simboliza mucho al útero, porque es todo agua, canillas por todos lados y es un lugar bastante reducido. Un ascensor puede ser también muy chiquito. Espacios muy reducidos remiten a esas historias uterinas. Y bueno, si hay uno nacido antes de nosotros, y si es un gemelo, con más razón nos va a eso, a revivir ese momento de muerte en un lugar cerrado. No, y Ujú. aparte el dolor que mamá tuvo que experimentar durante el resto de la Ujú. gestación, ese ya es un ambiente que de por sí te estaba predisponiendo a revivir estos, digamos, estas alarmas que se te prenden cuando te encuentras en un espacio cerrado, ¿no? Una de las cosas que es bien interesante de las alergias, estamos hablando ahorita de alergias como Perdón que tal. te interrumpa, Juanita. ¿Estás en consulta? Soy Sil Roldán porque es muy interesante que vayas a esos momentos. Es hermoso. Te digo Claro. porque lo he experimentado como consultante y como consultor. Me encanta esa etapa uterina, trabajarla en consulta. La reprogramación de útero es maravillosa. Es ese paso que todos atravesamos para venir y es fundamental esa consulta, así que no te la pierdas. Obviamente iniciar el camino completo con un consultor o una consultora certificada en alergias. Ah, hice una, claro, bien, bien. Y Bueno, eso no es es lo la más gran recomendable, oportunidad. hacer todo el camino completo porque más arriba también hay otras memorias, ¿verdad? Y hay que ir a ellas. Sí, 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 totalmente. Lo que les estaba diciendo con respecto a las alergias es que es bien interesante porque por lo general, en una de sus partes, las alergias están muy relacionadas con temas de no nacidos y muy relacionadas con temas de sexualidad también. Entonces, toca ir a ver cuáles son los componentes que están en la historia detrás de las alergias, pero por lo general se va llegando a este tipo de historias. Obviamente tenemos que mirar cuál es el alergeno que está desencadenando la alergia también, porque son súper simbólicos para la historia que se va a terminar encontrando más arriba. Y muy importante ver qué simboliza ese alérgeno para la persona. Por ejemplo, el jazmín para mí, yo no tengo problema, me encanta, Claro. pero para ti tiene como, y para ti, para Miriam, tiene como un trasfondo tan importante Ujú. asociado con muerte, que está interesante revisarlo también. Claro, porque esa muerte justamente ocurrió a mi proyecto y sentido, a mis 2 años. Yo no tengo recuerdo vivido consciente de haber conocido a mi abuelo, pero como soy doble, Mm. y es mi abuelo paterno, es el papá de mi papá en esa etapa, también me robó parte de mi papá, digamos, le decimos así, cuando nuestro padre o nuestra madre pasa un duelo en nuestro proyecto y sentido,
es como que presta mucha atención, obviamente, inconsciente, y porque te lleva a procesar ese duelo, te roba a papá, te roba a mamá, ese abuelo, esa abuela, cuando fallece nuestro proyecto de sentido, porque el niño depende muchísimo y somos todos egoístas y más en esa etapa, ¿no? Queremos toda la atención de nuestros padres y cuando ocurre un drama de ese tipo, nuestros padres se enfocan obviamente en procesar ese duelo y Bueno, ahí entramos en esa competencia por la afectiva, ¿no? atención, sí, Y también dolorosa porque vemos sufrir a nuestros padres y nos afecta a nosotros. totalmente. Ujú. Sí, no sé si de pronto has podido tener contacto con consultores últimamente o consultores certificados, pero de a unos años para acá, lo que es el proceso de consultas ha cambiado bastante. Mm. Ahora es muy metódico y muy profundo. Entonces, de pronto en su momento no tuvo, digamos, el proceso de consultas la profundidad que era necesaria para encontrar la historia origen del síntoma que tú estuviste trabajando. Entonces, te lo dejo como una inquietud. Obviamente ya depende de ti dar un movimiento si te llama la atención, seguir profundizando a ver qué viene para contarte ese síntoma. Y bueno, Alejandro dice, Jazmín es el nombre de una mujer, Arnaldo. Entonces también te lo deja ahí Ah, mirá, no, como ahí. no, pero la J, así como Juanita, bueno, la J es el nombre de mi mamá, es Julia. Mira vos ahora cómo lo puedo pronunciar tranquilamente y antes de comenzar este proceso no lo podía Mm, pronunciar, ¿viste? Y bueno, eso también me remite a eso. claro. Muy bien, Alejandro, gracias por hacerme tomar Vale. conciencia de eso también. Sabemos que los nombres a veces no tienen que nombrarse totalmente, sino con la inicial, es muy importante la inicial, y Sí, asocia ya también va. el inconsciente por esa primera letra. Y mirá, también, Juanita, ayer vino a visitarme un amigo que es consultor y ahora, bueno, dejó de ser consultor, pero hacía un montón de días que no venía y me vino a visitar ayer, se llama Juan, y hoy viene a visitarme, ni me lo esperaba, de Tandil, Juan Gariglio, que Sí, es consultor de sí. Tandil, me mandó un mensaje ayer también, después que se va este amigo Juan, me manda a Juan Gariglio, me dice, mira, voy a pasar por Junín, desde Tandil, te voy a ir a visitar si vos estás disponible. Le digo, termino el vivo y así que va a pasar ahora dentro de rato a tomar unos mates. Ay, qué Así bueno. que bueno, y estoy en esa etapa de también de que estoy pasando por mi proceso de reprogramación de útero, tengo un gemelo perdido y bueno, Ujú. y mi mamá se llama Julia y ahora vienen los Juanes y Juanita y todo, Aquí estamos, todo, aquí estamos todo para ti, concuerda. para ti. Sí, sí, sí. Mirna, sí, estamos hablando de bioexistencia consciente. Alejandro nos cuenta un poquito su historia con respecto a que a mí me empezaron las crisis de pánico después de la muerte de mi abuelita, que Muy la bien, cuidé solo hasta el último segundo. claro, claro, que sí, no, claro, tal cual. Sí, con Alejandro estuvimos intercambiando y le dije, amigo, si vos siempre participás, este, no, me encantaría que participes y qué bueno, porque esto no me lo había comentado. Claro que sí, amigo, sí, sí, sí. Sobre todo debes estar muy relacionado con ella también y bueno, Claro. y es ese niñito que está pidiendo todavía que ver de nuevo esa abuela con vida o, bueno, cuesta despedirnos, ¿no? Y más allá de esto, que las crisis de pánico nos siguen también el mismo formato alérgico y lo Mm, que ocurre es que estamos en presencia de alguien que fallece y por lo general ese alguien que fallece está muy relacionado con nosotros. claro, Entonces, el cuerpo nos está diciendo, bajo ciertos factores que estaban presentes durante la escena de este fallecimiento, cuando vuelven a unirse estos factores nos dice, hey, cuidado porque es que la persona que se puede morir ahorita eres tú. Entonces,
la crisis de pánico nos está avisando de nuestra posible muerte porque Mm, ya la vivimos, ya la experimentamos. Recordemos que el inconsciente tiene muchas formas de asociarnos con otras personas. Puede ser por fechas de nacimiento, por nombres, por parecido físico, por la profesión, por el santoral, hay muchísimos. Entonces, se requiere de una indagación profunda para entender cómo es que tu inconsciente está haciendo esa asociación tuya con la otra persona y por qué se terminan desencadenando estas crisis de pánico. Acá sí dice que todavía sigue el síntoma. Bueno, amiga, si es síntoma todavía y te impide mucho tu vida y lo considerás vos necesario sanarlo, es porque eso es muy personal, como todo, nuestra historia es personal, nuestro movimiento es personal y nadie es quien para decirle al otro lo que tiene que hacer, pero bueno, si todavía persiste porque todavía hay cositas para ver ahí, procesar, descubrir y bueno, te va a llevar a un buen camino, a un autodescubrimiento muy profundo, te va a cambiar la vida ese síntoma, así que si te resuena, abrazalo y bueno, yo comenzaría un ciclo de consulta si fuera un síntoma que me molesta mucho. Siempre estoy en consulta, pero siempre por el que más me molesta. Lo Claro, demás trato de ir tomando conciencia y bueno, y si veo que no, que persiste, sí, ahí lo trabajo, lo abordo en profundidad. así es. Alejandro nos dice que esta abuela de la que le está hablando, no, fíjate cómo es esta creación tan perfecta, es el cumpleaños de ella el día de hoy. No por nada nos está contando, no por nada estamos acá hablando de este tema, abriendo el tema de los ataques de pánico, siendo que a él se le desencadena cuando fallece esta abuela que está hoy de cumpleaños o que estaría hoy de cumpleaños, Hoy es el cumpleaños de tu abuela. Mm, de la abuela de Roberto, de Alejandro. Ujú. qué lógico, qué creador, Alejandro, ¿no? Bueno, esto es lo que llamamos crear la realidad, ¿viste? Y nos creó de tal manera que postergamos dos vivos, el que nos sigue todos los vivos y participa, para que justo caiga en este día que es la que le desencadenó las crisis de pánico. Mm, Así es, muy bueno, bien. atento, que no te vaya a dar una crisis ahora, no, 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 ya está, ya tomaste conciencia y qué bueno, Alejandro, gracias por compartir todo esto con nosotros, ¿no? Y participar y compartir esta vivencia, porque la verdad que esta toma de conciencia también te ayuda a procesar esto y bueno, pero bueno, vos sos consultor y también certificado y bueno, ya sabes cómo es el camino que hay que continuar, que hay que comenzar y continuarlo hasta llegar ahí a esa profundidad. Pero bueno, gracias, gracias por compartirlo porque la verdad que es una creación perfecta que Perfecto, estuve así. esperándolo, por algo lo venía esperando este vivo y me comentó el otro día que le gustaría participar. Mirá vos, qué perfecto. Qué hermoso. Gracias, gracias, Roberto. Aquí María Mercedes nos dice, yo a los 12 años comencé con crisis de asma. A los 16 o 17 otro médico me dijo que podría tener una base alérgica. Me hice la prueba y era a 13 cosas, entre ellos polen, pluma, hongos, ambrosía. Mm, Qué interesante. ¿Seguiste con tu alergia, María Mercedes, o ya pudiste descubrir cuál fue ese momento o a qué hacía referencia tu alergia? Porque el polen nos habla mm, mucho de temas relacionados con, más con lados de la sexualidad o del despertar mm. sexual o de la pubertad y cosas así por ese estilo, ¿no? Mientras nos responde, si quieres respondernos, María Mercedes, vamos viendo. Mirna nos dice, hice muchas sesiones con excelentes resultados, lo recomiendo en bioexistencia consciente. Que bueno, me alegra Mirna oír esto porque sí, definitivamente el ir a mirar qué es lo que tu síntoma te tiene para decir a través de la bioexistencia consciente y Ujú. gracias a esto transformar tu vida es maravilloso. Y tu forma de ver la vida también. Y María Mercedes también te diría que te fijes y bien precisamente dónde se manifiesta, en qué parte del cuerpo, eso nos habla mucho también.
Si es en la Claro, piel, en qué parte, piel, qué zona del presión, cuerpo también nos estaría hablando. respiración. ¿No? Pero sí, me resuena totalmente lo que decís vos, Juanita. Si es Y nariz, que suelen ser, sí, las alergias del polen mm, están muy asociadas a síntomas de rinitis sí, y a sí, ojos sí. llorosos también. Entonces, por Y la ahí, nariz está muy relacionada a la sexualidad, el moco ya, es tener más olfato para prevenir esto, para oler el no lo vi pegamento. venir, no lo vi venir, así Mm, que sí, y el polen como es eh, es el que fecunda las flores, ¿no? ¿Verdad? Es que transporta el viento y los insectos polinizadores para fecundar las flores, está muy relacionado en la sexualidad de las plantas, entonces 100% el inconsciente lo relaciona con la sexualidad. sí. Juana es el nombre de la mujer de mi padre, quien siempre impidió que nos veamos. No lo había pensado hasta ahora. Muchas gracias, chicos. No, a ti, María José, gracias por compartir esto con nosotros. Aquí, y encima tú aquí me tienes presente, o sea, para tu inconsciente yo soy doble de esta persona. Claro, no tengo Bien. alergia, pero en lugares con humedad, claro. Hice tratamiento con vacunas y me quedaron cuatro cosas, entre ellos un tipo de pasto, bueno, también el pasto y nos habla también, ¿no? No me cierra el pecho bien cuando se corta el césped igual. Bueno, Juan, el césped nos eh, está hablando también es otro testigo, ¿no? Como esto que te decíamos recién. Cada alérgeno es un testigo involuntario del hecho doloroso, así que podés ir atando todos esos alérgenos y recordar, claro, no me hicieron pizarra, claro, ese es, eh, mira, no me hicieron la pizarra, no supe la verdad claramente. Claro, claro. Bueno, ahora la pizarra es una buena herramienta que tenemos y que se utiliza y es fundamental para trabajar este fundamental. síntoma. Así que cualquier consultora, consultor, especialista en alergias, te va a hacer ese abordaje y bueno, es solo comenzar, María Mercedes. Y El ver pulso muy del bien, inconsciente, María Mercedes, todo tipo de ver, pasta. espérame, ver, Tío de estar muy pasta, pendiente, claro, de que sí. tío. Revisar también historias con el padre, María Mercedes, porque si se te manifiesta como un asma, el asma nos está Mm, hablando también de esta incapacidad para obtener el oxígeno, como nos gustaría obtener el oxígeno, y el oxígeno nos simboliza al padre y sí, vitalidad. Entonces, revisar, o sea, es que realmente aquí estamos especulando cuando realmente lo que tendríamos que hacer es sí. ir a consulta y ver la historia porque tenemos unas bases, pero al final estas bases nos dan una guía, pero la guía principal para encontrar el Mm, entramado de esta historia finalmente vas a ser tú. Nosotros mm. venimos a aprender de ti y a que descubramos juntas qué o juntos qué es lo que tu historia en particular quiere decirte a través de tu cuerpo. ¿Mm? Sí, también es querer retener al padre, puede haber un duelo bloqueado de una muerte de padre y querer retenerlo todavía. Y bueno, por eso es indispensable ir de a un síntoma. Yo siempre recomiendo o recomendaría comenzar por uno solo. Si el asma es el síntoma principal, trabajarlo principalmente a ese y después ver a los otros si se desactivan o se abordan distinto. Mauricio, hola Mauri, ¿cómo estás, amigo? Hola Hernando, yo tuve ataques de pánico y hace ya 4 o 5 meses que no tomo más pastillas y vivo todos los días de otra manera. Muy bien, Mauri, felicitaciones, amigo. Escucho siempre tus videos y los de Pablo también. Qué bueno, qué bueno. Viste, ya tomaste conciencia y ya dejaste las pastillas. Qué bueno, Mauri, gracias. Qué bueno, qué bueno. Viste, sí, sí. De una manera u otra vas tomando conciencia y de a poquito se van desactivando, pero sabemos que no es el fin de la bioexistencia consciente que el Desactivar. síntoma se vaya, sino que nos deje siempre totalmente su mensaje
y ese tesoro que hay atrás de cada síntoma, que es cambiarnos la vida completamente, porque ya que te deje de tomar una medicación, obviamente charlada con tu médico y prescripta por él, dejar de tomar esa medicación te lo indique el médico, ¿no? Mira, ya estás sano, por lo menos este síntoma no es necesario que lo tomes. Eso siempre asegúrate, Mauricio, con el médico, ¿no? Que él te lo indique. Y, y después seguir profundizando, porque la verdad que eso ya es un avance, porque vos sabés lo que es vivir sin crisis de pánico, te abre el mundo, te podés otra vez relacionar, salir al mundo, hacer otras actividades que antes no. Casi siempre pasa, no hacemos todas las actividades que queremos por ese tipo de evitar estas situaciones, de evitar que no se nos active esta crisis, porque en el momento es fea vivirla, da mucho temor, y, y bueno, al notar eso en el cuerpo, que ya no lo siento, es un alivio muy profundo, muy grande, y bueno, eso hace que uno vuelva a tener relaciones con la naturaleza, salir, caminar, tener relaciones con las amistades nuevamente, con la familia, es hermoso, la verdad que te felicito, amigo. Pero ahorita comienza un nuevo ciclo sobre autismo. Bueno. Por eso te decía, María Mercedes, lo principal es lo que para uno es síntoma, y está muy bueno que así lo hagas. Muy Y que no bien. sabes cómo, mientras estás trabajando este nuevo ciclo de autismo, estos hilos estén conectados, Sí. puedan ir desactivándose Ujú. estas alergias o estas crisis asmáticas. A mí me pasa, por ejemplo, que yo tengo un cliente por economía, Mm. y este cliente por economía, estamos abordando economía 100%, pero empezamos a encontrar que existían unas crisis de ataques de pánico asociadas al tema económico. Entonces, por supuesto, para poder hacer un abordaje mucho más completo, encontramos estas escenas críticas que me estaban anclando estos ataques de pánico en relación al síntoma económico de la persona. Y es bien interesante porque en las escenas que encontramos, al anclar este síntoma de ataques de pánico en relación a la economía, se ve como siempre existe esa posibilidad de muerte de una persona que para el cliente, la consultante, es como si fuera ella misma. Mm. Y al hacer el abordaje, la persona empezó a dejar de tener estas crisis de pánico y ha podido seguir avanzando en todo este proceso de mejorar su economía. Entonces ha sido súper interesante Qué encontrarle la bueno. lógica eh, en las dos escenas en las cuales veía que estaban a punto de matar a esta persona muy cercana a ella y que ella la tomaba como ella misma. Claro. Entonces fue muy interesante. Es muy interesante porque vos fijate, vos decís, ¿qué tendrá que ver la economía con las enfermedades? Y muchísimas enfermedades, que nosotros, la enfermedad no existe si no son códigos e información, pero muchos síntomas físicos y crisis de pánico, fobias, alergias, no, llevan para ese lado de la economía. Si nuestro clan, o nosotros mismos, en nuestra vida esta corta, de que nacemos hasta el día de hoy, hemos vivido dramas económicos fuertes de pérdida de mucho dinero, de trabajo, estafas, o de esto que vos decís, persecuciones por deuda, o por dinero, o algún ancestro nuestro muy allegado robó, y nosotros, ¿qué tenemos que ver? Pero estamos relacionados y tenemos el mismo apellido o pertenecemos a la familia, y el inconsciente colectivo asocia, vos sos del clan que esta persona hizo una estafa, por ejemplo, y jodió, qué sé yo, a media humanidad, fue preso o no fue juzgado, o fue perseguido y escapó. Por ejemplo, yo tengo con mi apellido casos de muerte real por una estafa que salió en todos los diarios de la Argentina,
un caso muy conocido, por ejemplo, y está relacionado a mi inconsciente conmigo eso. Sí o sí, ¿viste? Y portar un apellido de una persona que está mal vista en el inconsciente colectivo por estafas, por estar vinculada con el tráfico de armas, de drogas, de lo que sea, de hacer dinero de forma no bien vista, y si nosotros estamos muy relacionados con esa persona que murió o casi murió por esto, se nos puede despertar una crisis de pánico, como vos decís. Sí. Así que, sí, yo lo vi, vos fíjate, también en economía, trabajando ayer, antes de ayer tuve una consultante que no logra hacerse su casa, insiste, quiere comprar el terreno, quiere vender una casa vieja que tiene, todo enmarañado, y que sí, que no puedo, que quiero, pero no puedo, ¿viste? Cuando no está más la negación, pero tampoco se da, como cuando en la infertilidad, ¿viste? Que no quiero ser madre, pero después quiero y no puedo, bueno, así. O cuando se desactiva una anorexia, que no quiero el alimento, pero ahora que quiero lo rechazo de otra manera. Ujú. Eh, bueno, estuvimos en una etapa de Rorixins hermosa, que vivimos, su abuelo llamado Antonio Materno, sufrió mucho por temas de casas y fue policía en la dictadura militar y tuvo que hacer trabajos clandestinos y vivía alerta máxima de riesgo de vida, él y su familia que estaba en la casa. Entonces, bueno, desprogramamos todo eso, el Racing, hermoso, y cuando era niñito trabajaba de construir casas de ladrillos de barro, esos pisaderos de barro, así muy niñito, un trabajo muy pesado. Pero era para otras personas, no era para él, ni siquiera para sus padres era eso. Y lo explotaban y no le pagaban. Bueno, qué lógico todo eso para evitar ella hoy no tener su propia casa, ¿verdad? Ni siquiera se le dé para comprar un lote que vos a veces en algunos lugares hasta salís sorteado, te lo regalan o te sale el crédito fácil, lo que sea, pero a ella no se le da. Bueno, Generó un clan y alérgico a las casas. claro, alérgica a las casas. Y cuando pasa un par de días, yo le mando un WhatsApp para averiguar otro tema que me había quedado colgado, de un dato de una persona de ella, y me dice, mirá lo que descubrí al otro día de la consulta, te lo iba a mandar, pero como no te puedo mandar, ahora como escribiste te cuento. Me cuenta mi mamá que su abuela, o sea, la bisabuela, llamada también Antonia, igual que Antonio el marido, la mamá de la abuela se llama Antonio y el marido se llama Antonio. ¿La querría reparar o no a la madre, no es cierto? Total, total. Cuando pierde su casa muere de un infarto del corazón. La estafan, le hacen poner, ella no sabía ni leer y escribir, no sé qué enredo le hacen, pone su escritura y todo eso. Cuando vuelve al campo encuentra la bandera de remate, le llaman acá, le ponen una bandera y la rematan, y se la remataron. Y cuando se enteró de esa noticia fue tan fuerte que también sabemos que todo lo que sea infarto de corazón se da por estas Territorio. grandes, sobre todo en la recuperación de esos territorios, Ujú. cuando volvemos a recuperar el territorio. Y bueno, ¿cómo no impedirle ahora que fobia a las casas, alergia a las casas, como así? Claro, No tengas esa casa porque acá hay un drama total. que, que una bomba en el clan que todavía no se procesó, va a llevar varias generaciones. Sí. Me resuena esto con algo relacionado a mi propio linaje y las casas, y había un tema de casas que es, bueno, iba relacionado con el tema de las alergias, pero ya vamos a ver cómo se conecta. Primero, cómo a nivel ancestral en Colombia hubo muchísima violencia, y una de las cosas que ocurren es que un abuelo, bisabuelo,
se lleva a una mujer de su casa a vivir en otra casa, pero él había matado a las personas que eran propietarias de esa casa para ponerle allá su casa. Entonces ya obviamente el tema de casa queda casi como también Mm, con claro, una alergia a las casas y las generaciones que vienen tienen dificultades para tener su propia casa también, porque claro, está ese obvio. doloroso anclado ahí a que las casas son malavidas. Y luego, una de las cosas, porque estamos hablando de que ataques de pánico, de alergias y de fobias que tienen el mismo Mm, formato. Lo que pasa es que la alergia es una reacción corporal, el ataque de pánico es, digamos, bueno, la alergia, digamos, a través de sintomatología. Los ataques de pánico con este añadido que le dijimos de la persona que fallece y que ustedes están en presencia, entonces el cuerpo lo toman como que ustedes van a fallecer. Y las fobias son este no me gusta exacerbado. A mí sí, no me gusta cierto elemento, no se me presenta una reacción física como ojos llorosos o falta de respiración o una erupción, pero mi forma para evitar que me llegue a pasar esa tragedia asociada al alergeno es que no lo voy a querer ver ni en claro, ya lo pintura. evito antes de que aparezca. Ya te informo a vos, mirá, Juanita, no me gusta esto, no vengas a mi casa con esto porque me vas a hacer, Nada, no nuestro- sé, vomitar, llorar, lo que no sea. quiero saber nada de eso. Claro. Pues fíjate que uno de de los motivos por los cuales yo escojo irme de Colombia es porque estaba todo el tema de la pandemia, que como tal para mí no fue un inconveniente, sino que durante la pandemia estaba bien, pero el inconveniente para mí es cuando empiezan a obligar a vacunarse. Claro. Y yo sabía, nosotros habíamos estado hablando de vamos a migrar, vamos para Estados Unidos en algún momento, y yo dije, me entró así el afán, ya, pero nos tenemos que ir ya, porque yo sé que van a cerrar fronteras, a menos que uno tenga como el tema de la vacunación. Y empiezo yo y cuadro todo como para que en 3 meses nos vamos y es así, me creo una realidad perfecta para esto. El 25 de octubre llegamos y el 1 de noviembre cerraron fronteras. Fue Ahí. claro, total. Pero me vino una de las pocas ciudades en las cuales era obligatorio tener la vacuna o hacerse pruebas PCR cada vez que quisieras entrar a algún sitio. Entonces yo me lo estoy creando totalmente. Y después pude ir entendiendo esto a través de mi propio proceso, que esa fobia a la inyección como tal, por impuesta, digamos, por un exceso de poder del gobierno, venía ¿por qué? Porque este señor que se rapta a esta niña de su casa, la vuelve su compañera, tiene hijos con ella y después eventualmente termina abusando de la hija que tiene. Mm, Si ustedes se fijan, este formato está aquí puesto en forma de la fobia como tal, porque me está contando esta historia dramática que es este padre, gobierno, figura de autoridad, mm, usa esa fuerza de manera indebida para poner la inyección, el abuso sexual, o lo que mm, simboliza, a los miembros de la familia. mm. ¿Y cómo y por qué se despierta en este momento? Porque yo tengo una hija pequeña. Entonces, antes de que algo así pudiera pasar, la cojo y huyo. La fobia me lleva a tenerla a salvo de una historia que está en mi inconsciente familiar que podía llegar a Mm. repetirse otra vez. Entonces es súper interesante oír lo que todas estas fobias, las alergias, cualquier síntoma viene a contarnos, porque son historias bien importantes que están arriba y que tenemos que entender para poder actuar en conciencia luego de entender de dónde viene ese rechazo, ¿no? Vos sabés que, viste que yo te conté de mis alergias. Primero, lo primero que se me manifestó en mi vida fue una alergia. De muy pequeño fui de tener alergia cutánea, viste. Mucho sarpullido, muy parecido a la varicela, pero no era varicela, porque también la tuve la varicela. Era Ok. así, reacciones. Y con el tiempo y haciendo el camino este, porque en ese momento era difenhidramina, acá llamada una marca comercial Benadryl, el jarabe, indicada por el médico, y ese es el remedio para aliviar el momento, pero no, sabemos que no te cura. Y,
Y bueno, la alergia era, eh, mis padres estaban separados, yo tenía 6 añitos. Ujú, Yo venía de una ciudad a otra, 40 kilómetros, ¿viste? Yo venía solo de un pueblo a acá a Junín, donde vivo ahora, en micro. Mi papá me subía al micro, le decía al chofer, bajámelo en tal lado, en una esquina, y él se va a ir. Y bueno, yo venía acá sin saber, sabía dónde quedaba la casa de mi abuela materna y dónde quedaba la casa de una tía que eran cerquita, ujú. pero no había celular en esa época, tenía 7 años. Bueno, cuestión que la alergia se me manifestaba cuando volvía a la casa de mi papá y de mi abuela paterna. Y el discurso de mi abuela paterna era, tu abuela materna te cocina mal, te hace comida muy cargada, muy pesada, muchos tucos, ¿viste? Usa muchos conservantes y qué sé yo. Bueno, vos tenés alergia a todo eso y mirá ahora cómo te brotas todo y qué sé yo. Bueno, ahora tomo conciencia que esa alergia se me detonaba cuando yo me separaba de vuelta de mi mamá y volvía a la casa de mi abuela esta paterna, que te digo era súper autoritaria y así, ¿viste? Ujú. Entonces, bueno, está bien, pasó ese proceso, ese tiempo y no se me manifestó más por un tiempo. Cuando vuelvo a vivir otra separación, bueno, me adapto a esta casa de mi abuela paterna, convivo con ella, todo. Cuando mi papá se va a vivir a otro lado, me separo de vuelta y él se va a vivir con su nueva pareja y yo me quedo un tiempo con mi abuela paterna porque, bueno, me había adaptado ahí, yo no me adaptaba todavía a esa nueva pareja de mi papá. Entonces, cuando me mudo a la casa con mi papá y su pareja, otra vez se me detona por todo el cuerpo, sarpullido por todos lados, viste, de vuelta, 16 años, ya tenía 10 años más. Y bueno, alergista, me hicieron todas esas vacunas de prueba a los pólenes, porque yo ya trabajaba en la apicultura también, en las Mm. abejas, entonces o soy alérgico a las abejas, o soy alérgico a los pólenes, a esto, a lo otro. Sé que me hicieron como 5 consultas, las de distintas vacunas, y no fui alérgico a nada. Solamente tenía, en el último análisis, cándidas intestinales Ujú. en el intestino. Y bueno, y sanó también, tomando medicación, todo. En ese momento no pude tomar conciencia porque ni sabía que existía este camino, ni esta Claro. forma, sin medicación, con simplemente abordando, tomando conciencia, sanar y profundamente este síntoma. Así que bueno, eso fue mi etapa alérgena. Claro, el alérgeno no era la comida, era a vos, abuela. Volví Era para la acá, abuela. vos me tenés cortito, no sos mi mamá, y yo me acabo de separar de mi mamá y me vengo para acá. Entonces, y eso fue de vuelta a revivir otra vez cuando me fui a vivir a otra casa. Así que cada separación de esa, cada mudanza, me hacía recordar a esa separación. Y para los que están acá y no saben, la piel está súper relacionada con el contacto y con la separación. Claro, Entonces, Arnaldo lo estaba manifestando a través de la piel por eso. exacto. Así que bueno, esa es mi experiencia personal. Y después, bueno, han tenido varios casos varios no, dos, de alergia, que ya lo he comentado, porque bueno, son los más clásicos, de atender en consulta. Bueno, ahora que existe este formato más prolongado, más profundo, con este método de pizarra también, que está muy bueno para encontrar la primera escena traumática, para revivirla bien y hacer ahí toda esa descarga emocional. Es muy bello trabajarla. Bueno, pero tengo, sí, 2 consultas que ya le he mencionado. Una era a alimento, que es muy raro, que no es conocido, esa alergia muy común. Eran los morrones, que es una verdura, ¿viste? Una fruta
muy común, como decirte el tomate, viste, que son cosas sanas, digamos, están Ujú, catalogadas ujú. como dentro de las verduras sanas, y bueno, esta mujer era muy fuerte la ¿El alergia. pimiento morrón? Sí, ¿Pimiento el morrón? pimiento, el Ujú. pimiento. Y el verde, viste, que ahí va tres, cuatro colores, amarillo, rojo y verde. Al verde era, exactamente al verde. Era muy particular la alergia, así que te digo, era visual también, porque si vos cerrás los ojos aromáticamente y de sabor es el mismo, no te das cuenta si es verde o rojo. Así que fue muy fácil encontrar el detonante, por lo menos en esta consultante que vino abierta, así a recordarlo, y era una escena vivida de un intento de abuso. No llegó a ser abuso, pero bueno, ese estaba en presencia de esos morrones. La persona que se lo estaba vendiendo, que también puede ser una alergia económica también, ¿quién me voy a animar a vender? A poner una verdulería, por ejemplo, ni loco pongo una verdulería con este trauma, ¿no? Que se me generó en la infancia. Bueno, esta persona que le entrega así en mano la bolsa de morrones intenta abusarla con 10 añitos ella. Y ella sale corriendo con este miedo y se mete en la casa, se esconde, deja la bolsa de morrones arriba de la mesa, no le cuenta nunca en la vida a su madre, nada, lo procesa ella como puede y nunca lo contó. Entonces ahora tenía 60 años más o menos, no menos, 40 y pico, 50, probó morrón sin darse cuenta, porque ya lo tenía también en mente, pero no se dio cuenta, lo probó de vuelta y otra vez esa falta de aire se le cerró la glotis de vuelta y todo. Bueno, tomamos esa conciencia y trabajamos y me envía una imagen, una foto de una ensalada completa se hizo para probar ella por gusto de ella, ¿no? Sabemos que cada uno lo comprende, como decía Mauricio recién, ¿no? Ya está, creo que ya está y voy a probar y bueno, de a poquito se va animando, como pasa en la celiaquía también, cuando se trabaja profundamente la celiaquía y se va comprendiendo el síntoma y sanando también, se van animando de a poco, eso lo decide cada uno, o también consultando a su médico y a los especialistas que lo están atendiendo, y se animó y me mandó una imagen hermosa con una ensalada completa de morrones verdes, exactamente. Sí, Y agradecida, así que bueno, yo también, obvio, por permitirme a mí sanar eso, ¿no? qué hermoso. Sí, creo que una de las cosas más gratificantes es ver estos, bueno, obviamente la transformación de vida de la persona, pero cuando son síntomas súper puntuales, ver cómo la persona logra trascender el síntoma mientras toda su realidad se está transformando es hermosísimo. Y este tipo Sí, de cosas de la foto, de esto, o cuando estamos trabajando casos de infertilidad y mandan la ecografía, sí, es hermoso. son hermosísimos, Sí, muy sí, sí. tangibles. Y las alergias son también, también con la infertilidad, son muy tangibles y son de resultados aparentes muy rápido. ¿Por qué digo aparentes? Porque es que el síntoma se desactiva súper rápido, pero ahí no estás obteniendo el resultado que el síntoma te puede llevar a obtener, que es una transformación de vida completa, ¿no? Mm. Bueno, Juanita, se nos ha pasado la hora. Creemos que Nuevamente. yo la disfruté un montón. Sí, Siempre es un total. placer compartir con vos estos encuentros. Te Estuvo muy felicito lindo. por tu vivo con Pablo, que no lo hice por privado, te felicito. La verdad que me encantó también verlos a ambos. Y bueno, seguimos dentro de 15 días en otro encuentro. Muchas Como ya tenemos gracias. pautado, si no nos creamos nada que nos impide llegar hasta acá, pero bueno, vos fíjate que vamos a darle la responsabilidad a Alejandro. Era Alejandro el que nos estaba impidiendo hacerlo, porque tenía que Claro, ser Ale, hoy. totalmente. No, vamos a ver porque sí, es muy posible que
obvio, continuamos con los vivos, pero que el horario tenga que cambiar. Les vamos a estar contando cuál va a ser el nuevo horario por unos compromisos que tengo martes y jueves, pero vamos a ver qué horario nos creamos y esperamos que estén ahí porque nos encanta que se sumen a estos vivos y Sí, que nos pregunten. gracias. Gracias, Gracias María Alejandro, Mercedes. gracias María Mercedes, gracias Laura, Hermosos, gracias. gracias Gaby. Y gracias a ti, Arnaldo, por la paciencia también. Ah, Eh, es un honor, un y gusto. bueno, el siguiente video va a estar muy bueno, ya tenemos tema definido, pero va a sorpresa, Va sorpresa, va sorpresa. va a sorpresa. Gracias, Bien, amor, ahí, Community Manager que nos hace los flyers. gracias, 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 Ale. María José. Muchísimas gracias a todos. Gracias a los que lo van a ver después en diferido. Un abrazo grande a todos. Chao, chao, hasta la próxima. Chao.